la hora en Radio Exitosa, 5:32, 5:32. Y Katia, ¿tú te acuerdas de esta canción que decía chicles, cigarrillos, caramelos, compre caserito, por favor, ¿no? Decía, de noche voy a la escuela, de día salgo a trabajar. ¿Te acuerdas de esa canción o no? No. ¿Cómo que no? Gracias. ¿Y cómo no? Por favor, nuestro cantante no. Rockero peruano. Eres sincera, respetamos eso. Eres sincera. Es una de las pocas canciones que hablaba de un niño que sale a trabajar en las calles a vender sus chicles, cigarrillos, caramelos, y por las noches tienen que estudiar. Y es una realidad que en el Perú se ha vivido pues en miles y miles de casos. Estamos hablando del trabajo infantil. Me comentaba anoche que había visto pues a una pequeñita, y me acuerdo cuando estaba por la Avenida Marina, eran como las 12 de la noche, 4 a 5 años, y subía hasta las combis a vender sus golosinas, sus frunas. Y yo me moría, pero no tienes papá, no tienes mamá, no me da respuesta, que yo quería vender nomás. Le habían preparado para vender. Entonces, eso existe en el Perú, y eso es una actividad muy nefasta para el buen desarrollo de los niños y niñas. Bueno, pero para hablar de ese tema, tenemos a un representante de la Fundación Telefónica, el señor Eduardo Villanueva, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, en Fundación Telefónica estamos trabajando el tema. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y en Fundación hemos hecho varios estudios en los que hemos determinado que aproximadamente 1,5 millones de niños en el Perú, entre las edades de 6 y 17 años, trabajan, ¿no? Bueno, el ministro de Trabajo, el doctor Maurate, indica que entre el año 2012 y 2015, más de 323,000 niños, niñas y adolescentes dejaron de laborar. Eso nos parece bastante bien, ¿no? El ministro nos dice pues que esto es alentador y que también es parte de la obra de la actual gestión del gobierno, pero nosotros, como ustedes, como Fundación Telefónica, que es una entidad privada, ¿no?, de beneficio para la sociedad, es parte de su marketing social, me parece, de Telefónica. ¿Qué otros aspectos han visto que han mejorado sobre el tema del trabajo infantil? Lo que ha mejorado tiene que ver en realidad con la sensibilización a los padres de familia, ¿no? O sea, muchos padres de familia no entendían el trabajo infantil necesariamente como una actividad complicada o problemática para sus hijos. Claro, lo que pasa es que cuando hay pobreza, mucha gente sale y manda a sus chicos a, no sé, a vender helados, a vender cosas. Eso ya es parte de la... Exacto, y de hecho hay actividad de trabajo infantil que no necesariamente están malas. Son esas actividades que básicamente lo forman en algunos temas, y en estos sentidos no está mal. Pero lo que sí hemos descubierto es que es verdad que el trabajo infantil ha disminuido, pero hoy, bueno, 2016, igual, aproximadamente 1 de cada 4 niños en el Perú trabaja, por lo que sigue siendo un problema urgente. ¿Ustedes llegan a conocer realmente las causas por las cuales los niños pues laboran en las calles? A veces es por abuso por parte de sus padres, o porque realmente es una necesidad que nace de ellos mismos, o nace en todo caso de Bueno, la pobreza es un factor, ¿no? Claro. Yo diría que la pobreza es el factor macro y principal, ¿no? Porque los niños de las clases medias y altas no trabajan. Exacto. Así es simple. Esa es la respuesta. Pero hay lugares donde sí se tiene que realizar el trabajo infantil, como es en el campo. En el campo yo he visto a niños pequeñitos traer a reses, animales, ayudar en la cosecha, en la siembra, ¿no? Recuerdan que a mí me encantaba viajar por el Perú. He hecho turismo vivencial. Ahí están las niñitas chiquititas ordeñando a las vacas, y mejor que uno. Yo quería ver, te ayudo. Yo ni podía. Las niñitas podían. Y esas actividades son especialmente formativas, ¿no? Claro. No significan un abuso hacia los derechos del niño, que es con lo que nosotros... Y además, esa familia campesina necesita el trabajo de esas manitos. Exacto, es una dinámica que funciona en familia. O sea, eso no está considerado entonces el trabajo como trabajo infantil. Eso no sería trabajo infantil, en todo caso pernicioso, que le cause algún problema. Aclarando entonces. Exacto, claro. Pero en Fundación Telefónica lo que nosotros decimos básicamente es: tenemos que trabajar el tema de la educación. O sea, básicamente un chico que trabaja tiene muchísimas menos posibilidades de estudiar o de hacerlo, como comentabas tú en esa canción, del chico que... Un niño trabaja en la noche porque de día tiene que salir a trabajar. Pero probablemente su desempeño escolar baja muchísimo, ¿no? Y no probablemente, en realidad hay muchos estudios que demuestran... Y además la educación nocturna no es igual que la educación diurna, ¿no? Si tiene su diferencia, porque ahí estudias con adultos, ¿no? El niño, meten a los niños, por si acaso también tengo experiencia en el tema educativo, porque simplemente él tiene que trabajar en el día, por eso se va a la noche. Pero es muy chico, pero no puede, ¿no? Y entonces la tiene que inscribir a que no estudie, aunque sea que estudie de noche. Pero ¿cuáles serían los aspectos, digamos, más resaltantes en la forma perniciosa en la cual el trabajo infantil puede deteriorar de repente el futuro de un niño, de un ciudadano? Básicamente porque, mira, como te cuento, en Fundación Telefónica lo que nosotros estamos buscando es que los niños estudien. Y si un niño estudia, como te decía, tiene menos posibilidades de trabajar, y básicamente hacia eso están ligados nuestros enfoques, ¿no? En un momento teníamos un programa que se llamaba Pro Niño, que trabajaba directamente con los niños que trabajaban, pero hoy estamos enfocándonos más en el tema de la educación, de hacer que padres de
familia, docentes y los mismos chicos entiendan cuáles son los no beneficios del trabajo infantil, ¿no? ¿Usted tiene la cantidad de a cuántos niños se ha podido ayudar con la Fundación Telefónica? Fundación Telefónica, estamos en el Perú desde el año 2001 y hemos beneficiado a un promedio de 85.000 niños, impactando directamente en sus actividades, además de docentes que también trabajan a favor de los niños, ¿no? Ustedes apoyan directamente, bueno, se les brinda la educación a estos niños. ¿Qué pasa luego con el desarrollo de ellos? ¿Siguen o solamente se les brinda la educación y ahí termina la labor de la Fundación? Exactamente, la labor de la Fundación Telefónica en realidad consiste en dotar a todas estas escuelas, sobre todo el entorno rural y el entorno público, de tecnología. Básicamente porque en Fundación Telefónica trabajamos este tema que tiene que ver con competencias del siglo XXI, que están vinculadas no necesariamente con la presencia de Internet. Sabemos que el Perú es un país en el que todavía no hay penetración constante de Internet, pero sí trabajando temas más educativos, ¿no? Bueno, sí, he sido testigo de eso. Me acuerdo que estaba trabajando con Fe y Alegría y vi que Fundación Telefónica ayudaba en la capacitación de profesores para que puedan manejar computadoras. Y recuerdo que había profesores, no se vayan molestando, no voy a dar nombres, no sabían ni prender la computadora y eran profesores, ¿no? Exacto, nosotros promovemos muchísimas actividades, entre ellas tenemos Educarred, por ejemplo, que es una comunidad virtual para docentes que los capacita en estos temas de nuevas tecnologías, pero también tenemos, por ejemplo, un programa llamado Aula Móvil. Aula Móvil es un programa que trabaja con estas computadoras que el gobierno central donó a muchas instituciones y, por ejemplo, lo que pasaba era que, por ejemplo, no teníamos internet, había solamente un enchufe o, como tú dices, los profesores tenían un poco de miedo al tema de la tecnología. No conocían, tampoco no le puedes pedir peras al olmo, si él no sabe cómo lo va a enseñar, ¿no? Exacto, ¿cuál va a ser la motivación para transmitirle ese conocimiento al alumno? El trabajo es directamente en todo caso con los niños y la capacitación a docentes no. En realidad todo lo contrario, sobre todo trabajamos con los docentes sabiendo que son ellos los que pueden impactar directamente en la vida de los chicos en la institución educativa. He sido testigo del tema. Pero cuando hablamos de trabajo infantil, que es el tema que nos convoca en esta conversación, estimado Eduardo, vemos que hay razones económicas y nos sorprende. Por ejemplo, acá tenemos la información que dice que las tasas más altas de trabajo infantil estaban en Huancavelica, Puno, Huánuco, Amazonas y Apurímac. Y las más bajas, escuchen, en Lima, Tacna, Tumbes y Arequipa. ¿Qué significa esto? Si en Lima yo encuentro niños trabajando por todo Lima, por todos lados, como en todas las ciudades, no, sobre todo Lima. Y Lima, según esta información me llega, ¿qué significa que en Huancavelica, en Puno, Huánuco, Amazonas y Apurímac, todos los niños trabajan? Lo que pasa es que Huancavelica y Puno, por ejemplo, son ciudades en donde la actividad económica está muy ligada al trabajo en Lima. El campo, lo que te decía, el tema del campo, pero también el tema de las minas, o sea, hay temas las minas, ponen experiencias básicamente de esclavitud para uno de los chicos, ¿no? Entonces, esas son las formas más graves de trabajo infantil. Sí, la de Puno sobre todo, sí hemos visto a los niños trabajando en Puno. Qué terrible, pero ¿qué se puede hacer ante eso? Porque la familia de los niños, de los propios niños, te van a decir, oye, necesito plata, pues tengo que trabajar. ¿Qué se hace ahí? Nosotros apostamos por la educación, o sea... Claro, está bien, la educación, pero ¿cómo hace ese niño? Es parte de la economía familiar para que coma de repente su mamá, su abuelita, o sea, ¿cómo va? Ya está bien que tiene que estudiar, pero ¿cómo se soluciona el problema? Nosotros creemos de que tiene que ver con que los padres de familia entienden que al final también supone un beneficio económico, ¿no? Un niño que, por ejemplo, no va a la escuela, hay estudios que estiman cuáles pueden ser los sueldos. Un niño que no va a la escuela, un niño que termina la primaria y un niño que termina, por supuesto, la secundaria, puede tener la opción de triplicar el sueldo que puede percibir cuando sea un adulto. Entonces, esa cuestión, de repente, es verdad. Padres de familia, y si adquiere educación superior o técnica, más todavía, ¿verdad? Por supuesto. Claro, entonces por eso que los padres de familia entiendan que esto puede suponer a largo plazo, no necesariamente a corto plazo, cuando ellos están pensando, bueno, sí, mi hijo trabaja y me ayuda en las labores del hogar, pero que también entiendan que a largo plazo en realidad supone un beneficio económico para la familia. Eso es verdad, es verdad. Muy bien, bueno, han habido unas estrategias. El ministro Maurate recordó que durante el presente gobierno se han dado pasos importantes contra el trabajo infantil, como la aprobación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, que orienta la acción del Estado a escalas intersectorial e intergubernamental. La prevención y erradicación del trabajo infantil en el Perú constituye una labor que no solo es responsabilidad del Estado, sino también implica el compromiso de todos los ciudadanos, manifestó, ¿no? O sea que es verdad, y por eso que Fundación Telefónica también está participando en esta lucha. ¿Qué proyectos tienen a futuro en la Fundación? Nosotros básicamente estamos trabajando ahora el tema del aula móvil, que como te comentaba son estos carritos tecnológicos que dotan de tecnología a escuelas de entornos rurales. Pero eso ya está llevando, ¿no? Exacto, es un proyecto que es nuevo, en realidad empezó en el año 2015, pero es nuestro principal trabajo por la educación en el Perú. ¿Tienen en mente algunos otros proyectos?
Hemos trabajado, son proyectos que en realidad mantenemos actualmente, tenemos que es Aula Móvil, tenemos Educarred, que es la comunidad para profesores, tenemos aulas en hospitales, que lo que hacemos ahí es trabajar temas de educación con niños que por situaciones de salud permanecen hospitalizados, ¿no? Bueno, y para finalizar, ¿también están apoyando en temas culturales Fundación Telefónica? Sí, ¿no? Porque siempre veo exposiciones ahí en la Avenida nosotros Arequipa. Tenemos un espacio físico en la Avenida Arequipa, efectivamente, en la cuadra 10, en donde presentamos constantemente muestras vinculadas a arte y tecnología, que también se vinculan con algunas problemáticas sociales que vivimos en el país, ¿no? Qué interesante, un ¿no? espacio libre y gratuito y abierto todos los días para quienes quieran visitarlo. Muy bien, sí, me gusta visitar ese lugar. Muchas gracias, Eduardo Villanueva, es un representante de la Fundación Telefónica, a quien hemos tenido el grato placer de recibir aquí en Radio Exitosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, entonces ya con estas novedades, para que vean que no todo es malo en el Perú, se está trabajando también por el desarrollo de la educación en el Perú, sobre todo de los más necesitados, como en este caso pues los niños que trabajan, y también hay empresas que aportan a la cultura, ¿no? Como es el caso de la empresa a la cual pertenece pues nuestro invitado anterior. Pero nosotros tenemos más información, estimada Katia. Vamos a pasar ahora,